bienvenidos a una cápsula informativa más de este su programa jurídico favorito, en donde discutiremos la problemática de esta noche. Y la problemática de esta noche tiene que ver con el libre desarrollo de la persona al momento de la separación. ¿Por qué? Bueno, el libre desarrollo de la persona ha ayudado enormemente cuando las personas ya no necesitan una causal para separarse. Y esto está bien, está perfectísimo, pero ¿qué pasa cuando hay menores, niños, niñas y adolescentes en esa separación? En muchas ocasiones las personas llegan a hacer convenios para el pago de la pensión alimenticia, régimen de convivencia, entre otras muchas cosas. Pero ¿qué pasa en el otro extremo? Cuando hay personas que ya no quieren verse de plano, que ya quieren hacer vidas por ellas mismas separadas sin tener que ver a la otra persona. Bueno, muchas veces también llegan a hacer el convenio de convivencia, de dar alimentos, pero falta algo importante aquí, señores, y es que a pesar de que ellos ya tienen su libre derecho para desarrollarse como personas, para seguir su vida como sea, muchas veces dejan pasar por alto el derecho a la familia que tienen los menores, que tienen los niños, que tienen las niñas, que tienen los adolescentes. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, la familia para un niño, una niña, un adolescente es de vital importancia gracias a que está en la etapa en la que está desarrollándose, aprendiendo, recibiendo educación de todas partes. Pues si no tiene una familia, no tendrá las bases para poder ser un ciudadano de bien, para poder tener esa confianza, ese amor, ese esparcimiento que todo niño y niña desea. Y pues ahora en la sociedad se ha visto que los niños sí necesitan ese amor, ese aprecio, ese desenvolvimiento que solo una familia puede ofrecer. Y ustedes dirán, pues es cierto, tiene toda la razón, pero ¿qué pasa cuando las personas no quieren darle este derecho a la familia por motivos personales, con la mamá, con el papá, lo que sea? Ya no se quieren ver. Y ustedes dirán, bueno, debe haber pues mm, causas o herramientas, motivos que obliguen a las personas. Y pues bueno, sí lo hay. Allí entra la norma que regula todos los aspectos en cuestión al comportamiento del ser humano. La norma se le conoce como el conjunto de las reglas que se establecen para que las personas la respeten en sociedad. Y el propósito de la norma es que éstas dicten lo que hay que seguir respecto a un objetivo previo y establecido. Y hay tres normas que considero yo que son fundamentales para tratar de impartir la crianza y el buen trato al momento de regular esto. Número uno, la norma social. ¿Por qué la norma social? Bueno, la norma social entraría ya que son aquellas normas que nos imponen para tratar de guiarnos en determinado círculo social, para convivir en este círculo. Y nosotros al tratar de inculcarlo de manera pues más eficiente, podrá, podrá ser que las personas consideren un poco más al momento de impartirlo estos a sus hijos, al crearlos, o sea, con respecto, no sé, a una creencia positiva, un buen trato en el que las personas sientan que si no están haciendo una buena creencia con sus hijos no van a ser aceptadas dentro de la sociedad. La segunda norma que yo pienso que es la más importante sería la norma moral. ¿Por qué la norma moral? Bueno, las personas al tener determinados principios acerca de cómo actuar frente a terceros, estos se rigen por la moral. Y si nosotros inculcamos que es de acuerdo a la moral que se educan a los hijos con buena creencia y buen trato, las personas sentirán más culpa al momento de no impartir esta creencia. Pero pues, cada quien tiene su moral, la moral es subjetiva, así que en dado caso de que estas dos normas no hayan funcionado, pasamos a la siguiente norma, que es la norma jurídica, la cual es una regla u ordenamiento del comportamiento humano dictado por una autoridad competente en base a ciertos casos. Y estos casos, en cuestión de cuando no se cumpla, habrá una sanción. Esta es la norma que puede regular más el que haya una creencia positiva y un buen trato por parte de los padres. ¿Por qué? Porque al ellos no cumplir con dicha norma, se les va a aplicar la sanción correspondiente. Y uno se preguntará,
la buena crianza, la crianza positiva y el buen trato son una norma, estarán regulados por algún tipo de ley y pues bueno, esto positivas son aquellas prácticas del buen cuidado, acompañamiento y asesoramiento en cuestión a los niños para que se desarrollen un ambiente físico, cultural, emocional y de bienestar que los beneficie, que se desarrollen de una manera sana y saludable en cuestión a su ambiente familiar. En cuanto al buen trato, es aquel reconocimiento de derechos humanos que los niños, niñas y adolescentes tienen, tienen y que no se ve así como solo como una propiedad de los papás, sino que son sujetos de derechos y obligaciones, sobre todo derechos que en esta etapa de la vida se les debe de dar, pues al ser menores de edad no contemplan con esa afinidad de obtener el derecho por ustedes. Y si está contemplado la crianza positiva y el buen trato, ¿por qué es que la gente no obedece esta crianza positiva y por qué no le da este buen trato a los niños? Bueno, es que muchos de ellos no conocen el deber, no tienen ese deber de cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Es más, muchos ni siquiera saben lo que es un deber y el deber es la forma de conducirse de cierta manera porque hay un hecho que te lo indica, ya sea una norma jurídica, una norma moral que te dice que te debes comportar de cierta manera y para que haya un deber, Kant nos dice que tiene que haber un imperativo categórico. El imperativo categórico se comparte de tres cosas. Primera, actúa como si esa ley que está, como si esa acción que estás haciendo se convirtiera en ley universal para todos. Segunda, trata a las personas como un fin y no como un medio. La tercera, actúa como si te convirtieras en ejemplo para todos los demás. Y bien, si el deber empieza a fallar, los derechos humanos también, porque los derechos humanos se construyen a partir de los principios y cuando los principios fallan, el derecho también. Y pues para comprender todo el tema de acuerdo al derecho, les daremos una pequeña definición de lo que son los derechos. El derecho objetivo. Empezamos con el derecho objetivo, el cual nos dice que se compone de todas las normas mexicanas constituidas en nuestro sistema que tenemos que obedecer. El derecho subjetivo es aquel derecho en el cual el ser humano acciona esas facultades para que se le brinden esos derechos. Derecho natural. El derecho natural es el que se otorga por el simple hecho de ser seres humanos, que ya nacemos con ellos. En este me permito clasificar a la creencia positiva y al buen trato. El natural es intrínseco al hombre, viene con él. Los seres humanos nacemos con este derecho natural y aquí es donde yo me permito clasificar el derecho a a una creencia positiva y al buen trato. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando la sociedad va cambiando, ya no son las mismas cosas que antes, así que necesitamos ese derecho a la familia, ese acompañamiento para poder desarrollarnos en sociedad. Y bueno, eh, estos serían las causas de derecho y, y pues al ya conocer lo que es la crianza positiva, el buen trato, los tipos de derecho que hay, nos preguntamos, la crianza positiva y el buen trato están regulados en cuestión a una ley. Bueno, la crianza positiva y el buen trato están contemplados por la UNICEF, una organización encargada de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y en cuestión a México, nosotros tenemos lo que es la Ley de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, que sí regula la crianza positiva en cierta manera y el buen trato aún no. Para que haya esa regulación se deben de haber esas fuentes del derecho, de donde nace el derecho, y para que nazca el derecho hay tres fuentes, que son las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. En este caso nosotros nos vamos por las fuentes reales, son las consecuencias que está viviendo la sociedad que generan esas circunstancias para poder dictar el derecho. Y bueno, en este caso ya vimos que hay miles de familias que se separan, sus papás ya se divorcian, ya no quieren saber nada de la papá o de la mamá. En este caso los niños se encuentran solos, no les dan esa atención, esa creencia positiva, ese buen trato, pues ya no se quieren ver, no les dan ese vínculo familiar que deben de tener los niños, niñas y adolescentes. Así que sí, la fuente que nos atañe sería una fuente real, pues es una circunstancia que está viviendo en,
en la sociedad y que necesita ser aprobada por los legisladores. Y en cuestión, para que esta ley se apruebe, debe haber una iniciativa de ley, la cual se debe discutir, aprobar, devolver a la Cámara de Origen. Una vez que se sea aprobada por ambas cámaras, esta pasará a la publicación y mediante la publicación ya surtirá efecto. Como vemos, todas esas cuestiones que engloban la norma, el deber, las fuentes del derecho, los tipos de norma, todo está relacionado con la problemática que nos atañe hoy en día, pues el derecho engloba todos los aspectos de la vida más de lo que